nos han preparado ellos mismos las clases, pero hay algunas clases que yo consideré que es mejor que la vean de parte de algún especialista. Y bueno, gracias a ti por poder estar presente en el programa. Adelante, te doy la palabra. Muchas gracias, Toño. Pues buenas tardes. Antes que nada, reitero el agradecimiento para la sesión. Espero les guste. Tengo entendido que al final va a haber tiempo para preguntas con toda confianza, y si no, pues también les pueden proporcionar mis datos por si quisieran hacerlo de manera personal. Igual se les podrá contestar. Bueno, el tema que me corresponde desglosar es enfermedad renal crónica. La agenda a tratar, vamos a enfocarnos un poquito de manera dirigida, sobre todo en la parte de evaluación y estadificación de la enfermedad renal crónica, hablar un poquito más a detalle del paciente prediálisis y de algunos criterios para inicio de terapia de reemplazo renal. Propiamente, vamos a iniciar con lo que sería la definición de enfermedad renal crónica. Estrictamente hay un par de características que son muy necesarias para poder definir enfermedad renal crónica. La primera es reconocer que tiene un carácter de no reversibilidad, y lo segundo es que cumple con un criterio de temporalidad definido como un daño que se perpetúa por más de 3 meses, que puede acompañarse de diversas anomalías estructurales y o funcionales. Estrictamente, la estadificación y el grado de progresión de la enfermedad renal crónica se va a llevar a cabo a través de la medición de 2 biomarcadores. El primero es la albuminuria en 24 horas y el segundo de un subrogado derivado de la creatinina sérica, que va a ser la estimación de filtrado glomerular a través de la fórmula de SECA-DEPI, acorde a las recomendaciones emitidas por el grupo de KDIGO en el año 2012. A su vez, estos pacientes pueden cursar con anomalías en el sedimento urinario, alteraciones tubulares funcionales, algunas alteraciones documentadas en ocasiones por biopsia renal y también algunos estudios de imagen, ya sea ultrasonido o tomografía. Siempre es importante hablar de números, y pues estos gráficos lo que buscan es específicamente mostrar la carga que tenemos, por lo menos a nivel mundial, para las enfermedades crónico-degenerativas, que son todos los cuadros que están en azul, las enfermedades infecciosas, que es lo que está más o menos en un tono naranja rojizo, y la parte, pues, sobre todo de accidentes y de trauma, que está en la parte verde. Estos gráficos son emitidos por un grupo de economistas en salud, en los cuales, pues, a mayor dimensión del cuadro, mayor la prevalencia de la enfermedad, y a mayor intensidad del cuadro, mayor años de discapacidad que provocan a nivel mundial. Y observamos que específicamente para las enfermedades crónico-degenerativas, la entidad que más lo llega a provocar es diabetes. Esto es a nivel propiamente mundial. Ahorita el siguiente gráfico es un gráfico destinado a México. Observamos que la carga de enfermedades crónico-degenerativas en comparación con el mundo a nivel pues, global es más alta. La carga de diabetes es también muy alta, y observamos que, a diferencia de lo que sería el panorama a nivel mundial de enfermedad renal crónica, pues la carga de discapacidad por enfermedad renal crónica en México es altísima. Y esto, pues, se los traigo también a colación en un gráfico un poquito más descriptivo, observando los años de vida con discapacidad en un comparativo entre el 1990 y el 2017. En 1990, diabetes y enfermedad renal crónica ocupaban el 7º lugar para este desenlace. Para el año 2017, yo ocupaba en el primer lugar. Y hablando específicamente de la carga de enfermedad renal crónica, bueno, también tenemos que reconocer algunas otras pues, peculiaridades del sistema de salud mexicano, que sabemos que tal cual las tiene. Somos muy estrictos, no hay un registro de enfermedad renal crónica a nivel nacional. Los únicos esfuerzos que se han logrado concretar son por registros regionales. Aquí observamos del lado izquierdo los dos, uno enfocado al estado de Morelos y el segundo al estado de Jalisco, en el cual observamos que la incidencia por millón de habitantes es incluso mucho más alta que la cifra que podían emitir países completos. De hecho, ambas entidades ocuparon el primer y el segundo lugar.
Del lado derecho observamos la prevalencia por 1.000.000 de habitantes. Si bien la prevalencia no ocupamos el primer lugar, bueno, también la prevalencia de manera global es mucho más alta en comparación con poblaciones y países enteros. Obviamente llama bastante la atención. Y en esta siguiente gráfica se muestra por lo menos algunas de las descripciones que hay también del propio registro de Jalisco, que insisto, no es un registro nacional, en el cual se observan cuáles son las modalidades de terapia de reemplazo renal, las cuales observamos que en la barra azul es el grupo, el número de pacientes trasplantados, que insisto es únicamente Jalisco. Observamos que básicamente no hay nada de hemodiálisis en casa, en menor proporción hemodiálisis en domicilio, que es lo que es, pero hemodiálisis en una clínica de hemodiálisis, tal cual, que es lo que está en amarillo, y en la última porción, pues lo que sería enfocado al programa de diálisis peritoneal. Específicamente y para fines sobre todo de examen, hasta la fecha se considera que la diálisis peritoneal es la terapia de reemplazo renal más frecuente en México. Y recalco, este gráfico únicamente habla de Jalisco, que a su vez es el estado que más trasplantes hace a nivel nacional, y es donde se encuentran pues, los hospitales que también concentran mayor número de programas, sobre todo el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, hablando algunas cuestiones en cuanto a la parte de evaluación y estadificación de la enfermedad renal, quisiera partir de la estimación de la tasa de filtrado glomerular, que se estima a través de diversas fórmulas. A lo largo de la historia de la especialidad se han generado poco más de 20 de ellas. Aquí les sintetizo 3 de las cuales son las más prácticas, las que más de repente uno pudiera encontrarse en la práctica diaria. Cockcroft es una fórmula que se creó por ahí de 1970-80, tiene bastantes peculiaridades al compararlo con el estándar de oro, que es una tasa de filtrado estimada, pero medida por inulina, y bueno, que actualmente solamente se pudiera llegar a utilizar al hacer el ajuste de dosis para algunos fármacos, que bueno, en muchos estudios, sobre todo previos al año 2010, pues se consideraba como una de las recomendaciones, ¿no? Un ajuste de dosis por esta fórmula. Las siguientes 2 fórmulas, MDRD adquirió validez por ahí de más o menos el año 2004-2005 y CKD-EPI en el año 2009. Igual se compararon con el estándar de oro, que es, recalco, la tasa medida por inulina, obteniendo en ambas muy buen rendimiento diagnóstico. Sin embargo, la idea de mostrar esta tabla pues es recalcar que no son fórmulas que estén validadas en todas las poblaciones, incluso CKD-EPI, que es la que recomienda CADIGO como guía mundial para lo que es manejo y evaluación de enfermedad renal crónica, por ejemplo, no incluye embarazadas, específicamente tampoco incluye población latina, pero bueno, incluyen algunas series de pacientes, por ejemplo, CKD-EPI incluye adultos mayores, incluye pacientes obesos, incluye pacientes trasplantados. Estas últimas fórmulas se ajustan a superficie corporal, se pueden ajustar también a raza, a diferencia de Cockcroft Gold. Y bueno, ambas fórmulas, tanto MDRD como CKD-EPI, son fórmulas que tienen muy buen rendimiento diagnóstico, sobre todo para cuando las tasas de filtrado son menores a 60 mililitros por minuto, que es el punto de corte que se utiliza para el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Hablando ya propiamente del grado de albuminuria, la albuminuria se estadifica en 3, A1, A2 y A3, dependiendo de 2 parámetros principales. La determinación absoluta, A1 es una determinación menor a 30 miligramos por 24 horas, A2 una determinación de 30 a 300 miligramos en 24 horas y A3 una determinación mayor a 300 miligramos en 24 horas. A su vez, también se pueden hacer algunos ajustes, sobre todo en poblaciones especiales, acorde a la concentración de creatinina en la recolección de orina de 24 horas. Básicamente son ajustes que se hacen para normalizar, sobre todo, algunas variables que pudiera haber, sobre todo en composición corporal. Y ¿cuál es lo relevante de esto? Que se sabe que la albuminuria por sí sola es un marcador que se asocia a mayor incidencia de enfermedad renal crónica, la albuminuria puede tener pacientes con función renal, pero con cierto grado de albuminuria, a lo mejor por algún tipo de glomerulopatía o un daño muy incipiente de nefropatía diabética, y que, bueno, a lo mejor no cumplen con la definición operacional de enfermedad renal crónica, pero son pacientes que eventualmente lo pueden desarrollar. Y, bueno,
más allá de decir el paciente presenta mayor enfermedad renal crónica, también se ha descrito perfectamente que la sola presencia de albuminuria acorde a esta estratificación se va a asociar también a mortalidad por cualquier causa, a mortalidad cardiovascular, a inicio de diálisis, a la presencia de eventos de lesión renal aguda y a mayor progresión de la enfermedad renal crónica. Así pues, se busca por parte del mismo grupo de CADIGO en 2012 presentar este cuadro que sintetiza las etapas de los diferentes grados de las etapas de enfermedad renal crónica. Los G1 son pacientes que tienen tasas estimadas mayores a 90 mililitros por minuto, ya quedamos que la fórmula es ECA-DEPI. Los pacientes en G3, antes, en una recomendación previa, que en un grupo por ahí del año 2000, que se denominaba KDOQI, más o menos el grupo 3 estaba concentrado entre pacientes que tuvieran tasas entre 30 y 60 mililitros por minuto. Aquí CADIGO ya las divide, el G3A, pacientes que tuvieran tasas entre 45 y 59, y el G3B, pacientes que tuvieran tasas estimadas entre 30 y 44. El grado 4, pacientes que tuvieran tasas entre 15 y 30, y pacientes con etapa 5, aquellos que tuvieran una función estimada, un filtrado estimado menor a 15 mililitros por minuto. Y agregan el papel que puede tener la albuminuria en específicamente progresión con los desenlaces que ya platicamos, incluso de manera muy descriptiva, acorde a cada una de las celdas, le emiten ciertos colores en aquellos que tienen menor riesgo, son los que están en verde y que definitivamente pudiera considerarse que tienen una función renal normal. Se dan cuenta, todos los pacientes que tienen por lo menos una albuminuria mayor a 30 miligramos, todos requieren monitorización, o sea, vigilancia, y en algunos casos, pues hasta una referencia formal. En pacientes con albuminuria 3, o sea, pacientes con albuminurias mayores a 300 miligramos gramo, definitivamente el criterio de referencia para el nefrólogo es importante, por lo menos acorde a la emisión del criterio de este grupo de expertos. Y lo mismo sucede para cuando el paciente tiene tasas de filtrado estimadas menores a 30 mililitros minuto. Todo lo que se encuentre a lo mejor en amarillo y en verde es lo que en algún momento puede vigilar y puede tener un médico internista, puede verlo un médico general. Finalmente, no hay tanta cantidad de nefrólogos ni en México ni en el mundo que puedan hacer una evaluación de la función renal para todas estas poblaciones. Ya vimos que el grupo es muy heterogéneo, pero sí recalcar mucho el papel de la referencia, sobre todo para algunos indicadores pronósticos. Y observamos que esta misma estadificación pues ha permitido reproducir, tener cierto criterio de reproducibilidad, mejor dicho, para los mismos desenlaces: mortalidad por cualquier causa, mortalidad cardiovascular, inicio de diálisis, eventos de lesión renal aguda y progresión de enfermedad renal crónica. Ahora, hablando un poquito del paciente prediálisis, no existe formalmente una definición. El mismo grupo en CADIGO recomienda que los pacientes con tasas menores a 30 mililitros por minuto, o sea, en G4 o G5, tendrían que ya ser valorados por un nefrólogo, y también hacen un como paréntesis de aquellos que pudieran tener un riesgo de requerir terapia de sustitución mayor al 10 al 20% a un año de la evaluación. Aquí les presento otros criterios propuestos por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, en los cuales, el punto de corte para referencia es lo mismo, una tasa de filtrado menor a 30 mililitros por minuto. Sin embargo, hacen algunas otras consideraciones un poquito más, completas, hablando de la evaluación general de enfermedad renal crónica, o sea, no esperarse hasta que el paciente esté en 30, o por ejemplo, una proteinuria en un punto de corte diferente, no 300, sino medio gramo por gramo, en una recolección al azar, no hablan de la recolección en 24 horas, obviamente que tengan descenso rápido de la tasa de filtrado, que un paciente con enfermedad renal crónica progrese muy rápido, y algunas otras cuestiones que también de manera indirecta, pues también le competen al nefrólogo, sobre todo pues el desequilibrio electrolítico, en ocasiones el ácido base, la hipertensión, el abordaje de hipertensión arterial secundaria, o incluso está resistente, o pacientes que tengan cierta población de riesgo, por ejemplo, aquellos pacientes con diabetes y daño renal. Les presento este metaanálisis, es un trabajo publicado en Cochrane en el 2014 y justamente habla del papel de la referencia temprana al nefrólogo. Se incluyeron más de 63,000 pacientes, fueron únicamente estudios longitudinales, y pues a raíz de este y varios análisis, pues las conclusiones, por ejemplo, llegaron a demostrar que
La referencia temprana al nefrólogo, pues habló de, o se asoció a menor mortalidad a los 3 meses y a los 5 años posterior al inicio de diálisis, que no se colocaron tantos accesos venosos temporales, o sea, buscaron más un acceso vascular permanente, que quiere decir un catéter tunelizado para hemodiálisis o una fístula arteriovenosa en aquellos pacientes que ingresaban a este tipo de modalidad dialítica. Son pacientes que utilizaban más eritropoyetina, o sea, posiblemente estaban en mejores metas de tratamiento de la anemia. Son pacientes que tenían también mejor control de presión arterial y que, bueno, al hacer una sumatoria, y pues como siempre a la gente que se dedica a la economía de la salud, pues salía más barato porque eventualmente los pacientes se llegaban a complicar menos. Incluso hay análisis más específicos, por ejemplo, aquí hacen una correlación directa entre quién se considera como una referencia temprana y el impacto que puede tener en mortalidad en una corte de pacientes en hemodiálisis, y también ha habido análisis en diálisis peritoneal, donde la intervención temprana, una referencia temprana del nefrólogo, impactó en lo que era sobrevida del paciente y también para la presencia del primer evento de peritonitis. Así que, pues hablando ya de manera más específica, ¿qué necesitaríamos hacer para la preparación óptima de un paciente que va a iniciar diálisis? Primero tenemos que identificar qué pacientes con enfermedad renal crónica tienen una alta probabilidad de requerir el tratamiento, o en algunos casos hablar de manejo conservador, que también vamos a mencionar más adelante. Y pues para esto, saber quién va a progresar más, pues primero tenemos que, o sea, quién tiene más riesgo, pues tenemos que saber primero qué es lo que puede impactar en el riesgo. Hay diferentes factores que se han descrito, los clásicos y que ya sabemos, pues un estilo de vida sedentario, el fumar, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, las cardiopatías, pues son factores de riesgo para daño cardiovascular. Sin embargo, en el paciente con enfermedad renal crónica existen otros factores que son específicos de la presencia de uremia, como la retención de fósforo, derivada de un hiperparasecundario, calcificación vascular, que también es parte del mismo proceso, la hiperhomocisteinemia, en ocasiones, pues derivado de la enfermedad renal, la anemia, la sobrecarga hídrica, y algunos otros factores también que se consideran hasta el momento como no tradicionales, sobre todo el papel que juega el estrés oxidativo y la disfunción endotelial y la inflamación. Todos los pacientes con enfermedad renal crónica, y más los pacientes en sustitución, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplantado renal, todos de manera basal se consideran pacientes que viven inflamados. Entonces, esto de una u otra manera, pues ya se sabe que impacta en el mismo desenlace, ¿no? En mortalidad cardiovascular, que de hecho es la principal causa de fallecimiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. Va a haber factores que no vamos a poder modificar al 100%, que van a incluir primero la etiología del daño renal, o sea, finalmente cuando ya le llegan al médico de primer, segundo o de segundo contacto o al especialista, pues básicamente el paciente en muchas ocasiones ya va a tener una entidad que lo puede condicionar a cierto grado de deterioro de manera basal. No es lo mismo a lo mejor el comportamiento que puede tener un paciente con pura nefropatía diabética a un paciente que tuvo una nefritis tubulointersticial aguda por un fármaco y que quedó con enfermedad renal crónica, o un paciente que tiene IgA o un paciente que tiene enfermedad renal poliquística. Estas asociaciones, por lo menos la descripción de esta tabla, vienen de un libro muy clásico de nefrología. Se dan cuenta, no son cifras muy estrechas entre ellas, variables, por ejemplo, el paciente con diabetes, de una disminución de decir, tengo nefropatía diabética, pero sin progresión, que es sobre todo más el perfil del paciente con diabetes tipo 2, algunas variantes también que se llaman así, de deterioro rápidamente progresivo, que quiere decir rápidamente progresivo en el contexto de enfermedad renal crónica, quiero aclarar, de hasta 12 mililitros minuto por año. O sea, un paciente que progrese o que pierda función renal, por así decirlo, 12 mililitros por año, pues básicamente en 5 años sería un paciente que ya requeriría sustitución. Y pues obviamente no todos se comportan así, pero sí existen esos patrones de comportamiento. Ahora, en cuanto a los factores modificables, ¿qué medidas son las que pueden impactar de manera inicial la reducción del riesgo cardiovascular? El control glucémico, el control de presión arterial, el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y posteriormente el manejo de las complicaciones que derivan de enfermedad renal crónica. En cuanto a reducción del riesgo cardiovascular, digo, no me voy a entretener mucho, es nada más recalcar algunas cosas que ya saben. Se tiene que suspender el hábito tabáquico y tener una ingesta moderada, nula de alcohol.
y el manejo de la hiperlipidemia, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica. En etapas tardías realmente es muy controversial el uso de estatinas. Al respecto del control glucémico, bueno, se han hecho diferentes análisis a lo largo de la historia, en la cual, bueno, básicamente, al parecer, entre más cercanos estemos a una meta de tratamiento definida como hemoglobinas glucosiladas en torno a 7 o menos, pareciera que los desenlaces son mejores. Este tipo de comportamiento es un poco más notorio en aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 1, donde pues sí hay una reducción específicamente para desenlaces renales. Sin embargo, al hacer el análisis de pacientes con diabetes tipo 2, bueno, observamos que a lo mejor aquí los criterios, pero los resultados son tal vez no tan concluyentes con el paciente con diabetes tipo 1. Sin embargo, siendo muy puristas, si bien los dos pacientes, o sea, ambos perfiles, el paciente con diabetes 1 y diabetes 2 no son iguales, el paciente con diabetes tipo 1 es un paciente que hasta cierto punto es más noble, porque en la historia natural de la diabetes tipo 1 difícilmente se asocia algún otro grado de comorbilidad que el paciente con diabetes tipo 2 habitualmente sí presenta y que en su momento puede impactar en los resultados. En cuanto al control de presión arterial, bueno, hay diversos estudios, aquí les traigo dos, son muy clásicos en el año 2001, en el cual el uso de losartán y de irbesartán se asociaron a mejora en desenlaces renales definidos como duplicación de creatinina sérica, inicio de diálisis y mortalidad renal. Y bueno, por el tipo de fármacos, que son fármacos que intervienen en la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues hicieron otros subanálisis a través de diferentes moléculas. Aquí les sintetizo los desenlaces de varias a diferentes dosis que se han publicado en diversos estudios, y que bueno, hasta cierto punto el desenlace y la conclusión de todos los trabajos es disminuye albuminuria y disminuye la reducción de progresión a inicio de diálisis. Aquí es una síntesis también de estos trabajos. Se han hecho algunas comparaciones de IECAS, de ARAS, de manera solita, dando en comparación con placebo, observando desenlaces más favorables. En cuanto a desenlaces renales, hay, por ejemplo, otros trabajos que han comparado el uso contra algunos calcioantagonistas, que, bueno, observamos que, pues, finalmente, por ejemplo, en este mismo paper del New England, irbesartán contra amlodipino, pues el beneficio formal para desenlaces renales fue superior en el grupo que recibió irbesartán, y algunos otros ya estudios un poquito más actuales en los cuales se hizo la comparación de trabajos de pacientes que llegaron a recibir tratamiento con doble bloqueo y que, bueno, también hasta la fecha no se considera algo de manera rutinaria, por lo menos en los pacientes que tengan nefropatía diabética. Sin embargo, en la vida real sí hay algunos escenarios, sobre todo en pacientes que tuvieran proteinuria muy mórbida, sobre todo por alguna entidad, algún tipo de glomerulopatía diferente a diabetes, en la cual sí llegamos a utilizar en ocasiones el doble bloqueo, pero no hay ensayos clínicos formales que lo sustenten. Aquí les muestro el papel de las complicaciones asociadas a enfermedad renal. Adrián, perdóname que te interrumpa ahí tantito, es que es una duda que me surgió ahorita y si no te la pregunto en este momento se me va a olvidar. En la anterior, cuando hablas de doble bloqueo, ¿te refieres a doble bloqueo contra hormona, o sea, doble bloqueo contra angiotensina, YECA más ARA2? Así es, sí. Por ejemplo, aquí en el Van-Nefrondin es un artículo que, bueno, un estudio que se hizo más o menos a inicios, comparó losartán y contra losartán y placebo. Por ejemplo, este trabajo no se concluyó porque la presencia de eventos adversos, que finalmente es el desenlace primordial para estos, o sea, que se buscó evaluar, o sea, sí querían reducir proteinuria, sí querían reducir eventos cardiovasculares, mortalidad, inicio de diálisis, pero fue un estudio que no se concluyó porque los pacientes presentaban los eventos adversos del doble bloqueo, que habitualmente son elevación de creatinina, aquí lo ponen como eventos de lesión renal aguda, y la hipercalemia que deriva de este grupo. De que definitivamente en un entorno fisiopatológico sonaría o se antojaría dar ambos fármacos, muy posiblemente hasta la fecha, y no usar un quelante de potasio, que también vamos a mencionar más adelante, que es de las nuevas terapéuticas
en el manejo de algunas enfermedades, incluyendo enfermedad renal crónica, pudiera ser útil. Finalmente, lo expone más el hecho de tener hipercalemia o que deteriore función renal por un mecanismo hemodinámico más que un efecto formalmente nefroprotector. Sí, entonces en ningún caso hasta ahora se ha descubierto un beneficio real de dar doble bloqueo contra angiotensina, ¿verdad? El único escenario donde lo llegamos a usar es en pacientes que tengan proteinurias mórbidas. Y mórbida me refiero a 10 gramos de proteinuria en 24 horas. Ah, no, pues eso está muy Sí, mórbido. o sea que, por ejemplo, sería a lo mejor el caso de un paciente con nefropatía membranosa o a lo mejor un paciente con una focal y segmentaria variedad de la punta. Okay. O sea, no es lo grueso, son entidades ya muy renales y que, bueno, la recomendación, porque cuando sí lo hemos dejado, es que tengamos la certeza que, bueno, entre comillas, pero que operativamente no sea difícil darle seguimiento al paciente. O sea, que se le inicia la maniobra terapéutica es de, bueno, pues yo lo veo en un mes, no es de que le dé cita en medio año y a ver si llega. Claro. O sea, que no es finalmente bajo el precepto de que se le va a hacer el intento, que finalmente es como de las pocas alternativas diferentes a la inmunosupresión que pudieran contener progresión del daño. Y por ahí hay algunos otros autores que lo que han llegado a utilizar, que también está descrito como fármacos antiproteinúricos, diferente a los IECAS o a los ARAS, a los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Pero básicamente son recomendaciones que en ensayos clínicos formales, por lo menos en seres humanos no se han hecho, son más que nada validaciones y extrapolaciones de modelos animales. Ok, perfecto, gracias. No, por nada. Y bueno, hablando un poquito ahora de las complicaciones de enfermedad renal crónica, aquí les muestro una serie en la que se buscó identificar la prevalencia acorde a diferentes tasas estimadas de filtrado glomerular para la presencia de hiperparatiroidismo, de anemia, de acidosis, de hipercalemia y de hiperfosfatemia. Observamos que todas son más frecuentes a menores tasas de filtrado, específicamente a los puntos de corte de este trabajo con tasas estimadas menores a 20. Hablando un poquito de cada una de ellas, bueno, tenemos que tener muy en mente por qué se presentan. La anemia de manera clásica siempre la describen como secundaria a una deficiencia de eritropoyetina, que finalmente sí existe, pero actualmente se considera que es de índole multifactorial. Ya habíamos acordado el papel que tiene la inflamación en enfermedad renal crónica y bueno, la presencia de este estado proinflamatorio basal del paciente lo predispone a que se expresen algunas moléculas, específicamente hepcidina, que va, por ejemplo, en este caso, a inhibir la absorción de hierro a nivel enteral, a nivel del duodeno, bloqueando lo que sería la ferropontina, que se sintetiza por el hígado. Así pues, un paciente que ingiera hierro vía oral también va a tener pues, una limitación en la absorción de hierro. Entonces, son pacientes que también cursan con una deficiencia relativa de hierro y que finalmente si reciben algún tipo de suplemento diferente, por ejemplo, vía intravenosa, pues una parte va a fungir para la parte de la reserva en médula ósea, sin embargo va a haber otra parte que se va a formar en radicales libres, que a su vez puede contribuir a un estado proinflamatorio y que también es como uno de los eventos secundarios del uso excesivo del hierro intravenoso. Y recalco estos dos puntos porque finalmente las estrategias de tratamiento que puede haber para estos pacientes, pues dependerá de ambos blancos terapéuticos, partiendo de una evaluación correcta que por lo menos se podría iniciar, o podemos por las recomendaciones, en pacientes con tasas menores a 60 mililitros por minuto. La medición pues incluye la emisión de hemoglobina, idealmente de reticulocitos, de B12, de ácido fólico, y si no se cuenta con ellos, por lo menos de lo que nos competiría al respecto de tener la certeza de cómo estaban las reservas de hierro con los bemoles que puede tener, pero específicamente la medición de ferritina y la saturación de transferrina por recomendaciones de guías internacionales. El diagnóstico formal en adultos, los hombres van a ser aquellos que tengan, los hombres van a tener anemia cuando la hemoglobina sea menor a 13 y las mujeres cuando la hemoglobina sea menor a 12. La monitorización en pacientes con tasas menores a 60, pues dependerá mucho de la etapa de la enfermedad. Por ejemplo, en pacientes que ya tengan tasas menores a 30, requerirían por lo menos una BH semestral. En pacientes que, por ejemplo, que tengan anemia sin eritropoyetina desde etapas más tempranas, pues incluso hasta cada 3 meses. En pacientes prediálisis, o sea, con tasas menores a 15,
Sin anemia, la recomendación es que se mida por lo menos cada 3 meses. En pacientes que ya estén en terapia de sustitución, en hemodiálisis, por ejemplo, la medición es mensual, y en pacientes en diálisis peritoneal hasta cada 3 meses. De los blancos, de las estrategias para el tratamiento con hierro, bueno, tenemos que reconocer que hay diferentes formas de poderlo administrar. Cada una tiene ventajas, tiene también desventajas. La ventaja del hierro vía oral es lo accesible y que, bueno, hasta cierto punto se sabe que puede disminuir el requerimiento de eritropoyetina, o a lo mejor de alguna aplicación IV. El paciente se ahorra los piquetes, también un poquito de lana, a lo mejor para el sistema de salud, pero paciente que consuma hierro de manera crónica, bueno, también puede tener eventos gastrointestinales, y pues siempre la cuestión de la adherencia al tratamiento en un manejo vía oral va a existir, ¿no? O sea, dependeríamos de que el paciente estrictamente lo tome. Para la administración intravenosa se requieren algunas condiciones, sobre todo saber que se tenga experiencia usando este tipo de hierro, saber que no haya como alguna contraindicación formal, sobre todo por la presencia de eventos adversos, incluyendo el más peligroso, que sería la anafilaxia. O sea, se requiere que el área donde se administre el hierro cuente por lo menos con personal entrenado para manejar las potenciales complicaciones, que si bien no son muchas, pero pues una anafilaxia por hierro pues sí puede llevar al paciente a la muerte. Y en cuanto a también el papel que puede jugar en el uso intravenoso en el contexto de una infección activa, también no es lo más recomendado. Evidentemente, de que se tiene que hacer una evaluación juiciosa para cuál una de las vías usar, sí, se consideraría necesario, pero finalmente es de las estrategias más económicas y accesibles que hay para poderlo tratar. Ahora, una vez que el paciente está con tratamiento con hierro, bueno, también existen ciertas metas de tratamiento que van a depender del estadio de la enfermedad. Dependerá si está o no con eritropoyetina. Evidentemente, los pacientes, si se hace como un apartado muy especial para aquellos que ya están como en la etapa más avanzada del daño renal, o sea, con tasas menores a 15, donde pues la indicación formal para dar una sustitución muy clara de hierro es con saturaciones menor a 20% y una ferritina menor a 200 microgramos por mililitro, que es la definición de deficiencia absoluta de hierro. La monitorización se puede hacer cada 3 meses con estos mismos dos indicadores, saturación y ferritina. Se puede aumentar la frecuencia dependiendo de la dosis que tenga el paciente, tanto solito de hierro y la respuesta clínica, o a su vez con el uso de agentes estimulantes de eritropoiesis. Hacen también mucho énfasis en lo que ya platicábamos, monitorizar al paciente, sobre todo para evitar, ¿no?, que si presenta algún evento adverso, sobre todo anafilaxia, cuando se intervenga a tiempo, no lleve a un desenlace fatal, que el tipo de hierro quemado dextran. Ahora, en cuanto al uso de eritropoyetinas, tenemos que saber que hay diferentes tipos de eritropoyetina en el mercado. Estas van a depender, definida básicamente por su vida media. Los que están acá al lado izquierdo son las eritropoyetinas alfa, que son las más económicas, que bueno, estas siguientes dos, la del medio y la derecha, la del medio y la extrema derecha, son moléculas que se desarrollaron con el tiempo. La darbepoetina, pues aproximadamente lo que modifican es que la cadena de carbohidratos es un poquito mayor, en lugar de ser 3 son 5, y que permite que la afinidad al receptor de eritropoyetina sea mayor, aproximadamente la vida media es de 14 días, y lo que hizo pues el grupo que diseñó el Mircera es básicamente el mismo tipo de eritropoyetina alfa, que esta es la que se asemeja más a la molécula original, pero la pegiló. Entonces, la dependencia de carbohidrato no es tan alta como la mejor la darbepoetina alfa en su estructura molecular, y pues las diferencias en las que impacta pues el desarrollo de estas fórmulas pues impactan sobre todo en el tiempo y la vida media de la administración. La eritropoyetina, por ejemplo, alfa es la que menos duraría, con una vida media vía subcutánea de 19 horas, y la metoxipolitenglicol eritropoyetina beta de hasta 133 horas. También se han hecho análisis comparativos entre cuál sea la mejor vía de administración, y hasta el momento, para todas las variantes de eritropoyetina, la vía de administración más eficaz sería la vía subcutánea.
Y al hablar de las dosis, bueno, dependerá mucho de en qué población, porque ya vimos que no todos los pacientes con enfermedad renal son iguales, o sea, no es lo mismo un paciente que ya esté en hemodiálisis, a lo mejor un paciente que esté en una etapa prediálisis, o en un paciente que esté en un G4, pero ya con algo de anemia de manera significativa. Otra de las complicaciones que podemos tener en los pacientes con enfermedad renal crónica es la presencia de alteraciones sociominerales. Aquí les muestro el espectro total de afecciones que puede haber, que básicamente se van a clasificar acorde al grado de remodelado óseo, al grado de mineralización ósea y al grado de volumen óseo. El más frecuente, porque también eso se los pueden llegar a preguntar, es un clásico, es la enfermedad de alto remodelado, que es la osteitis fibrosa quística. Esa es la variante de enfermedad ósea mineral más frecuente en el paciente con enfermedad renal crónica. Hay otras variantes que también pueden llegarse a presentar, como enfermedad ósea dinámica. Hay otro subgrupo de pacientes mucho menos clásicos que pueden presentar osteomalacia u osteoesclerosis. Y pues eso sí, la enfermedad, la osteitis fibrosa quística es una enfermedad que se considera por definición de alto remodelado, y eso lo vamos a analizar o lo vamos a subrogar a raíz de la medición de paratormona, que finalmente nos va a hablar de esta complicación de la presencia de alguna afección ósea mineral. ¿Y por qué empezamos a detectar elevaciones de paratormona a nivel sérico? Bueno, dentro de lo que es el espectro de enfermedad renal crónica, la disminución de nefronas va a provocar una disminución inicial en lo que sea la excreción de fósforo y en la síntesis de vitamina D activa, que es la 1,25-hidroxivitamina D. Cuando el paciente deja de sintetizar esta parte de la cadena habitual del metabolismo de la vitamina D, lo que ocurre de manera inicial es una disminución en la absorción luminal de calcio a nivel enteral, y pues ahí va a haber un evento de hipocalcemia relativa, que va a ser el estímulo principal para que las glándulas paratiroides empiecen a liberar más paratormona, y de manera secundaria pues empiece a liberar calcio de las reservas óseas. Entonces, el patrón de comportamiento habitual que uno puede revisar en los laboratorios van a ser pacientes que tengan calcios bajos con PTHs altas y fósforos normales o altos. Hay un segundo mecanismo que se empezó a describir hace aproximadamente 10 años, que es el papel que puede jugar este transportador que se llama FGF23, que es una fosfatonina, y el cotransportador, que estrictamente es cloto, que se saben que de manera directa van a disminuir la síntesis de calcitriol, que es esta variante de vitamina D, o sea, la 1,25-hidroxivitamina D es calcitriol, y que a su vez va a favorecer la secreción de fósforo como otro estímulo que de manera secundaria va a provocar este daño colateral, que es progresión de enfermedad renal crónica, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción endotelial, mal apego o pobre respuesta vascular, y evidentemente la suma de todo esto, mayor mortalidad. Entonces, el patrón bioquímico que a lo mejor veríamos en las pruebas de laboratorio de un paciente acorde al grado de enfermedad renal crónica sería esto. Es un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5, seguramente si le hiciéramos una medición de FG23 estaría alta. Cloto, que es su cotransportador, estaría inversamente encontrado, o sea, se encontraría bajo. La vitamina D de manera clásica estaría disminuida porque pues no tienen la capacidad de sintetizarla, y el fósforo con el tiempo van a tener como cierta incapacidad de no depurarlo. Y lo relevante de esto es que, más allá de hablar de que la enfermedad ósea mineral te habla de que los huesos son frágiles o que se pueden fracturar más sencillamente, es un subrogado de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, a veces el tener esto en mente en pacientes en etapas tempranas, un paciente que filtre 40, 50, 60, pues muchas veces no se le hace ni la medición, y pues obviamente las implicaciones de no tratar la enfermedad ósea mineral en una etapa temprana pueden llevar a que los desenlaces, sobre todo en mortalidad, pues se presenten, ¿no? Así como en anemia hay ciertas recomendaciones para cuándo medir cada uno de estos, de las moléculas que pudieran participar en la evaluación de esto. Específicamente el calcio fósforo, por lo menos en el paciente ya con una etapa 4, cada 3 a 6 meses, en pacientes con etapa 5 de daño renal, pues con funciones, con mediciones hasta trimestrales, y ya en pacientes incluso en hemodiálisis hasta mensuales.
la medición de paratormona, por lo menos hasta cada 6 meses. Se puede hacer la medición de 25-hidroxivitamina D, sin embargo, no se considera, por lo menos acorde a las recomendaciones de CADIGO, algo que se tenga que medir ni que tratar de manera rutinaria, o sea, no por esto, o sea, no porque midamos una vitamina D baja le vamos a dar vitamina D, sino es entender más el trasfondo de decir, tengo un paciente con una PTH elevada, con un calcio bajo o un calcio normal y un fósforo normal. ¿Para qué? Para considerar la PTH estrictamente como el marcador de respuesta a tratamiento más que propiamente la vitamina D. La vitamina D va a ser un subrogado nada más, que por lo mismo no se recomienda medir. Y bueno, aunque son pacientes que tengan desgaste óseo, no se va a recomendar tampoco la prescripción de bifosfonatos. Hay eventos adversos que se asocian a pacientes que tengan tasas de filtrado estimadas menores a 30 mililitros por minuto. En cuanto al arsenal de tratamiento para la enfermedad ósea mineral, hay diferentes, sobre todo están los quelantes de calcio, o sea, que están a base de calcio, esos que se llaman quelantes no cálcico, hay análogos de vitamina D, hay otros que se llaman calcimiméticos, que es el Cinacalcet. De aquí no quisiera enfatizar ni dedicarle demasiado tiempo, nada más tener muy claro que hay ciertas metas de calcio y de fósforo que tendríamos que buscar cumplir en ellos. Por lo menos el calcio que buscaríamos tener sería un paciente que tuviera calcios entre 8,5 y hasta 10,5, y el fósforo entre 3,5 y 5,5, o sea, lo más normal, y de hecho esa es la recomendación de CADIGO, lo más normal, acorde al laboratorio, eso es lo que buscaríamos tener. Si tenemos un paciente con calcio bajo, con un fósforo normal y una PTH alta, sabemos que fisiopatológicamente el primer estímulo para elevación de paratormona es tener un calcio bajo. Entonces, si tiene el calcio bajo, pues la recomendación va a ser darle calcio, carbonato de calcio. Entonces, así es como se trataría un paciente que nada más tenga ese problema, y se va a monitorizar la respuesta de la paratormona y del calcio a lo largo del tiempo. Si eventualmente, no sé, hace hiperfosfatemia por alguna razón, porque dejó de orinar y ya inició diálisis, entonces lo que se buscaría era dar a lo mejor un quelante no cálcico, por ejemplo se llama Sevelamer, el que se usa de manera genérica, y se les puede dar el tratamiento buscando el mecanismo opuesto, que es, si bien el calcio está normal, ahora voy a buscar que que el calcio siga normal, pero que el fósforo ya no sea un estímulo para la paratormona, y eso tratando de perseguir pues el mismo desenlace, ¿no? Que la paratormona esté en un nivel de tratamiento, un nivel de respuesta a tratamiento aceptable, que por lo menos las recomendaciones sea que esté por lo menos, recomendación un poquito más práctica y de un grupo viejito, en torno a 300 picogramos por mililitro, y no más. Ahora, aquí en este cuadro, por ejemplo, para ubicarnos de forma rápida en esa, pues como tabla o cuadro de 9 rectángulos, ¿cuáles serían como las presentaciones desde el punto de vista de minerales, calcio, fósforo? No incluye PTH, ¿verdad? Pero ¿cuáles? No, nada más calcio y fósforo. ¿Cuáles serían como las 2 o 3 presentaciones más clásicas de la falla renal crónica? Sí, la más clásica es esta que comentamos, tener un calcio bajo, o sea, acá, con un fósforo, un calcio bajo, que sería un calcio, por ejemplo, aquí menor a 8,4, con un fósforo tal vez bajo. Ajá. Y o normal, ¿no? O normal. Entonces, o alto ya más avanzado. Por ejemplo, aquí te dicen un quelante de fósforo libre de calcio, pues no le darías un quelante libre de calcio, porque lo que más te va a convenir es darle un quelante o darle calcio solito, que es carbonato de calcio entre las comidas, por ejemplo. Entonces, lo que le vamos a dar es nada más únicamente calcio. Aquí, por ejemplo, uno de los eventos adversos que puede haber cuando damos vitamina D de manera indiscriminada es que hagan hipercalcemias ya de manera muy avanzada, pero generalmente antes de hacerte hipercalcemia también te puede provocar hiperfosfatemia. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, como el fósforo está en este cuadrito de abajo normal, de normal abajo, o sea, menor a 3,5, podemos auxiliarnos de vitamina D, podemos darle calcio solito, pero un quelante libre de calcio, un quelante no cálcico, pues no le va a dar mayor beneficio. Y el Cinacalcet es un calcimimético, es un medicamento que lo que hace es que básicamente antagoniza el receptor de sensible a calcio a nivel de la paratiroides, pero la idea no es bloquear el receptor de calcio. Si tú eliminas el estímulo que es la hipocalcemia, pues con eso vas a tener solita la autorregulación. Aparte, el Cinacalcet es carísimo.
el No lo Senacalcet retires. cuesta como 4,500 pesos para un mes. Entonces, sí, pues mucha gente no lo va a poder costear. Entonces, pues básicamente con un calcio bajo se le da el calcio. Si vemos que tiene fósforo bajo, se puede mantener nada más con el calcio o se le puede dar un poco de vitamina D. Si elevó fósforo, por ejemplo, porque empezó a comer más fósforo y ya no lo depura, entonces se puede quedar nada más con el calcio solito y se va monitorizando la paratormona acorde a la recomendación, o sea, a los 6 meses. Si a los 6 meses observamos que la paratormona, por ejemplo, se disparó, hay que volver a hacer el análisis de cómo está el nuevo calcio y el nuevo fósforo. Y ya uno va viendo qué tipo de comportamiento va teniendo. Si decimos, pues es que a lo mejor el fósforo subió mucho y el calcio está normal, entonces ya no vamos a seguir la terapéutica a base de darle calcio, porque el calcio finalmente es un estímulo que ya está controlado. Sí. Entonces vamos a darle, por ejemplo, y aquí viene acá, le podemos dar carbonato de calcio como un quelante cálcico, decir, bueno, sigue teniendo, pero sería acá, o sea, un calcio normal, o sea, le damos un quelante no cálcico, o sea, le damos Sevelamer, por ejemplo, aquí ya no le daríamos vitamina D, porque la vitamina D a lo mejor si la hubiéramos dado es lo que provocó que subiera fósforo, y por ejemplo podemos auxiliarnos tal vez de Senacalcet si se cuenta con el recurso. Finalmente la idea es como a través de todas estas combinaciones, subir quelante, quito quelante, agrego el calcimimético o dejo nada más vitamina D, por ejemplo, como aquí. O sea, un paciente que tenga calcio y fósforo normal y nada más la PTH esté alta, pues nada más le voy a dar vitamina D. La idea es nada más tratar de llevarlo a estas mismas metas de tratamiento. O sea, calcios entre 8,5 y 10,5, fósforos entre 3,5 y 5,5, y la PTH por recomendación general por lo menos menor a 300. Ok, perfecto. Ahora, en cuanto a otras complicaciones, el manejo de acidosis también es importante saber que el grado de bicarbonato que podemos tener en sangre puede variar en relación a la altura, entonces no hay una meta formal por guías. Habitualmente se recomienda que esté entre 20 y 22,5, aunque por ejemplo a mayor altura, de manera natural, manejamos todos sangre un poquitito más ácida, quiere decir bicarbonatos más bajos. Aquí en la Ciudad de México lo normal de una persona que vive aquí es tener bicarbonatos entre 18 y 22. Entonces, siempre tomar esto con reserva. Se le pueden dar posturas de tratamiento con sustituto, con cápsulas que existen o con preparados formales de a lo mejor vía intravenosa, si está en un medio hospitalario, o en ocasiones, por lo menos así lo hacían varios nefrólogos antes, pues literal del bicarbonato de sodio en polvo, ¿no? Se sabe que esto mejora el estado nutricional, mejora el estado de desgaste muscular y que algunos desenlaces de estudios subrogados, pues mejora el número de hospitalizaciones. En pacientes prediálisis tiene que saber claramente, o ya en sustitución, que un paciente que tenga bicarbonato alto o un paciente ya en sustitución renal que tenga bicarbonato, algo más tiene ese paciente. O es un paciente que está desnutrido, o es un paciente que de plano no está generando nada de ácido, que es como un subrogado de evaluar qué tanta ingesta proteica tiene el paciente. Entonces, siempre hay que tener en mente cómo está el bicarbonato del paciente. También en cuanto al desequilibrio electrolítico, el papel que puede jugar la hipercalemia como un desenlace en todos sentidos, o sea, la hipocalemia como un marcador de pobre ingesta o de desgaste, o la hipercalemia más frecuentemente por múltiples mecanismos, que son los que busca sintetizar este gráfico, pues como un marcador de daño, o sea, un potasio menor a 3,5 y un potasio a 5,5 se va a asociar a mayor mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica, y que finalmente las estrategias para manejar la hipercalemia van a ser las mismas que ocurren en cualquier otro paciente fuera del contexto de enfermedad renal crónica. O sea, en una hipercalemia aguda podemos utilizar igual gluconato de calcio, se necesita la polarizante, el papel que tienen los diuréticos, evidentemente también como un medicamento que favorezca la excreción de potasio, pues es sumamente importante. Recalcar que algunas ocasiones, sobre todo en el paciente renal ya muy, muy crónico, pues si un paciente está en sustitución renal, o sea, en diálisis o hemodiálisis, pues por más gluconato, por más bicarbonato, por más polarizante, o sea, los pacientes que están en sustitución renal lo que requieren es dializarse. Finalmente la diálisis se reserva para aquellas hipercalemias que si no tienen enfermedad renal se consideran refractarias a tratamiento, y bueno, en un paciente renal crónico ya en diálisis, pues la idea es o se dializa bien peritoneal o se hemodializa de urgencia.
porque pues no va a haber otra forma de poder eliminar ese excedente de potasio. Aquí abajo les pongo los datos de un par de trabajos que no tienen mucho tiempo, que hablan de justamente de algunos quelantes de potasio vía oral que existen sobre todo en el contexto del paciente crónico. De hecho, la validación fue en algunas entidades de enfermedad renal crónica, pero hay otros escenarios de pacientes que también pueden tener hipercalemia, sobre todo los pacientes con falla cardíaca, que estén en tratamiento con espironolactona, o por ejemplo, les ponía el caso de a lo mejor un paciente que por alguna razón estuviera con doble bloqueo. Finalmente son quelantes vía oral que si bien a lo mejor el doble bloqueo pues provocaba hipercalemia, pues o sea, finalmente es un quelante, así como existen quelantes de fósforo, es decir, consumo mi cápsula de quelante y el fósforo en sangre me va a bajar, lo mismo, es el mismo mecanismo para estos, ¿no? El consumo sería vía oral. En cuanto al uso de diuréticos, En pacientes que ya están en diálisis, sí. ¿Hay algún caso en el que les mantengas algún quelante, alguna resina, mineralocorticoide o alguna otra estrategia? ¿O ya con la diálisis ya se supone que ya no vas a requerir combinarlo con otra estrategia? Bien dializado, lo recalco así, o sea, bien dializado no tendrá que haber problema. Incluso al momento de hacer el análisis de cómo está la adecuación del tratamiento dialítico, se tiene que incluir el papel de los electrolitos. Si por alguna razón estuviera con hipercalemia, algo está pasando, o el paciente, por ejemplo, transgrede, porque también el potasio pues lo ingerimos todos en una buena parte de la dieta, o la otra hay algo que lo estuviera provocando. O sea, a veces el abordaje pues sería más, o sea, en cuanto al abordaje del por qué la hipercalemia sería el mismo, es decir, o sea, a lo mejor puedes tenerlo con losartán y en DP, pero el losartán es lo que tiene para la presión y a lo mejor el losartán es lo que le provocó la hipercalemia. Entonces, a lo mejor el trasfondo, pues, son pacientes que más allá de la causa van a tener como una predisposición natural, y sobre todo aquellos que ya vivan en anuria. Así, si por ejemplo llega un paciente en hemodiálisis crónica que tenga potasio alto, si se conecta a la sesión, no sé, 2 veces a la semana, a lo mejor es como la llamada de atención de decir es que este paciente ya necesita que se conecte 3 veces a la semana y no 2. O sea, vive como infradializado. Dentro de la definición formal de un paciente bien adecuado en la dosis de diálisis, se tiene que incluir que el potasio esté en metas de tratamiento. Ok, gracias. Ahora, en cuanto al uso de los diuréticos para manejo de complicaciones, bueno, se sabe que mejoran el estado de volumen, o sea, de la sobrecarga hídrica. Los diuréticos en el paciente que orina todavía ya en sustitución renal, evidentemente va a ayudar al control de la hipercalemia y va a haber un subrogado muy importante de descontrol hipertensivo en estos pacientes que va a ser dependiente de volumen. Entonces, un paciente entre más eubolémico esté, mejor, y si tiene todavía función renal residual, que quiere decir que esté en diálisis o en hemodiálisis, pero que todavía orine, pues nos vamos a auxiliar de los fármacos. O sea, no es de que ya le pusieron un catéter y ya le quito el diurético, no. O sea, eso, el paciente puede continuar con diurético hasta que todavía siga produciendo orina. Pierden ya eficacia aproximadamente cuando se considera que la reserva ya es pobre, cuando el paciente deja de producir más de 200 mililitros de orina en 24 horas sobre la respuesta, sobre un tratamiento de diurético a dosis alta. Aquí les muestro las diferentes dosis para diferentes tipos de diuréticos. Se pueden utilizar de preferencia y de manera inicial los diuréticos de ASA, la furosemide o la bumetanida, pero también en ocasiones se recomienda, ya cuando un paciente tiene como demasiado saturados estos receptores, pues hacer un esquema combinado con a lo mejor diuréticos que se enfoquen sobre todo al túbulo contorneado, que tenga un receptor en el túbulo contorneado distal, específicamente los bloqueadores del ENaC. Las dosis, por ejemplo, aquí recomiendan en pacientes con tasas menores a 20, por ejemplo, de furo hasta de 400 vía oral, pero hay unas recomendaciones de hasta 700 miligramos IV de furosemide. Son dosis altísimas, son dosis que si no se tiene experiencia, sobre todo por los potenciales eventos adversos, pues sí, mi recomendación sería que solo los indicara un nefrólogo, o tal vez un internista o un intensivista que le sepa muy bien al manejo del diurético. Y aquí les traigo estos 2 trabajos en los cuales se hizo el análisis de qué impacto puede tener este volumen urinario en pacientes en sustitución, y tanto en diálisis como en hemodiálisis mejoran, o sea,
mejoran calidad de vida, mejoran dosis de requerimiento de eritropoyetina, y se sabe perfectamente que un paciente en diálisis o hemodiálisis que todavía orine es un paciente que va a tener mejor sobrevida. Hay otra complicación, y ya casi para terminar la parte de complicaciones, que es la desnutrición. Hay un término que se llama desgaste proteico energético, que se define así como un estado patológico donde hay un descenso, desgaste continuo de depósitos proteicos y de reservas energéticas. Básicamente, esto viene derivado de la retención de productos urémicos que de manera secundaria provocarán inflamación. Y bueno, quiero recalcar esta parte. Una cosa es el fenómeno fisiopatológico también, de decir, bueno, el paciente tiene desgaste proteico energético, y pues a lo mejor de manera clásica en las indicaciones lo que uno ve es que dicen dieta para nefrópata. La verdad es que yo no, y mucha gente que conozco no comulga con ese término. Finalmente, no todos los pacientes nefrópatas son iguales. O sea, no es lo mismo un paciente que tenga sus riñones nativos y que tenga una función estimada de 25 mililitros minuto, o un paciente que viva en hemodiálisis, o un paciente en diálisis peritoneal, o un paciente trasplantado. Finalmente, todos son pacientes renales. Los requerimientos proteicos estrictamente para cada uno de los grupos son diferentes. Aquí nada más les quise recalcar cuáles son los del paciente en etapa prediálisis, que se recomienda una ingesta proteica de 0.6 a 0.8 miligramos por kilogramo por día, perdón. La ingesta calórica es más o menos similar, de 30 a 35 por día. Se recomienda también que la ingesta de sodio libre sea menor a 2 gramos o de 6 miligramos de sal, y que la dieta sea también baja en fósforo, por lo menos menor a 800 miligramos por día. Habitualmente lo que consumimos en nuestra dieta, bueno, las personas que no tenemos enfermedad renal crónica, es más o menos cercano a 1,2, que es casi lo que recibiría un paciente en hemodiálisis estándar. Pero para un paciente con enfermedad renal crónica sí tiene que ser una dieta baja en proteína, y se sabe perfectamente que la dieta alta en proteína es un factor de riesgo para presentar enfermedad renal crónica a lo largo del tiempo. Oye, y para darnos una idea de cómo trabajan ustedes, a los pacientes en algún momento o desde el inicio de la enfermedad los refieren con un nutriólogo, o las recomendaciones iniciales las hacen ustedes, o cómo es ahí. Depende mucho. Hay una cuestión a la que uno se enfrenta siempre, que es la cuestión de romper el hábito. O sea, romper hábitos a todos nos cuesta. Y la dieta del mexicano es una dieta, o sea, comemos muy mal. O sea, tenemos una epidemia de obesidad, de diabetes. A lo mejor no es tanto el decir me restrinjo proteína, pero sí hay como otras peculiaridades de la dieta que finalmente tal vez no llevamos a cabo. Esto yo habitualmente como lo manejo, si no se cuenta con un servicio de nutrición renal, que la verdad no hay muchos lugares en el país que lo tengan, sí compete al nefrólogo recalcarle al paciente esto, que la dieta, el tener una dieta baja en proteína es la medida que hasta cierto punto más pudiera impactar en progresión del daño renal. O sea, el IECA va a ayudar, el tener una buena TEA va a ayudar, el tener una glucosilada en meta le va a ayudar, si tuviera alguna glomerulopatía primaria, si tuviera lupus, si estuviera controlado, o sea, todo eso eventualmente le va a ayudar, pero finalmente, si tiene una mala dieta, va a progresar el daño. Entonces, primero es el mensaje de ser muy enfático con ellos, que requiere la valoración. Sí hay algunos, por así decirlo, como referencias para personal no nutriólogo y que se los pueda dar al paciente, pero a mí en general no me gusta usarlos, porque también no todos los pacientes son iguales. O sea, no es lo mismo a lo mejor el requerimiento que puede tener alguien de 80 años prediálisis, a lo mejor alguien de 18 años que se sabía que tenía enfermedad renal crónica, o sea, que no se sabía, por ejemplo, ¿no? O sea, que debutó así con riñones chiquitos, y pues a lo mejor es una persona que casi mide lo mismo, o sea, que tiene buena masa muscular, y, o sea, restringir a ese paciente, por ejemplo, híjole, no se puede tener otras complicaciones, así como restringir al viejito, ¿no? O sea, es muy importante y personalizar, ¿no? Yo Y creo que sí. esas referencias que tú dices, o sea, ¿son de acceso público o las publica la CADIGO o dónde se encuentran? No, básicamente, de hecho, Cadigo no maneja, fíjate que es curioso, Cadigo no ha manejado ninguna postura al respecto. Las recomendaciones nutricionales son del grupo, o sea, del consenso previo de Kadoki, y pues básicamente son las que se sintetizan en esta tabla de Lancet. Básicamente, si por alguna razón uno no está en contacto con una nutrióloga renal,
a lo mejor le puede más o menos anotar lo que aparece aquí en la tabla, o sea, calcúlale una dieta que esté más o menos así, o sea, de 0.6 a 0.8, con un sodio menor a 2 gramos, con un fósforo bajo. Finalmente, sí hay estrategias para mitigar cada una de las concentraciones de estos minerales, pero eventualmente también el paciente se puede adaptar. Y también a mí no me gusta ser restrictivo porque, si somos muy juiciosos, son pacientes que eventualmente ya cuando llega una etapa avanzada pueden llegar a requerir sustitución de manera formal. El saber que tienen tantos factores que los predisponga a mortalidad, pues obviamente les confiere que si tenemos un objetivo muy claro que tendría que ser con ellos, tendría que ser calidad de vida, creo yo. Sí, o sea, es un poco lo que sucede con los oncológicos, que es lo mismo, sí, es correcto. Sí, la mayoría de las veces no les restringimos la dieta cuando son pacientes con enfermedad metastásica, aunque no sean terminales, no les hacemos gran restricción, pero bueno, aquí depende mucho del grado de avance. Si tienes mucho riñón que rescatar todavía, pues obviamente ahí es donde te vuelves más estricto, ¿no? Claro, ¿no? O sea, no se lo dicen. Si están, por ejemplo, muy prediálisis y no quieren dializarse porque no están convencidos, porque no hay dinero, porque no tienen la forma de hacerlo, pues es lo que más económico les va a salir. O sea, más allá de que uno los pueda de repente presionar por esto, es sobre todo hacerles el convencimiento de esto, porque también iniciando la terapia no es que ya me puedo modalizar y ya puedo comer lo que sea. Pues no, o sea, si quieres que te vaya bien, ya sea que vivas en hemodiálisis crónica o la tomes de manera temporal porque te vas a trasplantar, pues finalmente esto habla ya mucho de una cuestión de educación y sí individualizarlo. O sea, si hay un paciente que a lo mejor por expectativa de vida, no sé, tiene 92 años y de pura, no sé, 9 mililitros minuto, bueno, pues, o sea, restringirlo a lo mejor, no sé si es un paciente que eventualmente se pueda dializar o no, porque los criterios en el adulto mayor dependen mucho de una parte de funcionalidad, pero a lo mejor teniendo muy claro objetivos, y si el objetivo es, ¿sabe qué, doctor? Yo entiendo lo que va a pasar, yo no quiero diálisis, yo no quiero esto, o tengo más comorbilidad que me confiere un peor pronóstico, pues definitivamente eres más libre, ¿no? No lo vas a restringir buscando, pues, calidad de vida. Sí, claro. Ok, bueno, ya para terminar el paciente prediálisis, pues ahora sí que de fármacos, siempre considerar el ajuste de dosis acorde a tasas estimadas, o sea, siempre ajuste de dosis para evitar nefrotóxicos y que esto, nefrotoxicidad, perdón, y que esto sea el empujón para que progresen al daño. Y son pacientes que, como cualquier otro, requieren inmunizaciones, requieren un seguimiento, algunos se embarazan, o sea, todo el tipo de cuidado que otro paciente crónico pudiera tener también se necesita, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿O ya estamos sobre el tiempo? A ver, un poquito aquí del paciente. Perdón, es que no tenía prendido el micrófono. Te decía que más bien tú dinos cuando ya tengas que terminarlo. Nos ajustamos a tus tiempos. Pues ya nos quedan ya en 10 minutos te acabamos. Si tienen tiempo, yo tengo tiempo. Entonces, bueno, ya hablamos de varias cosas que creo que eran muy, muy importantes de todo el espectro de enfermedad renal crónica, porque habitualmente sí es un tema muy, muy amplio. Y bueno, cosas que ya como más para lo que sería el inicio de diálisis, tenemos que saber que el uso de catéteres venosos centrales en pacientes que sean candidatos a catéteres o fístulas arteriovenosas se tienen que cuidar en extremidades superiores. Saber que se tiene que dar educación y apoyo para la toma de decisiones en cuanto a la toma a la toma de decisiones para el inicio de diálisis. Siempre es mejor dar la información de la manera más clara y apropiada. Son pacientes que a veces, sobre todo por la carga de enfermedad, pueden tener una alta prevalencia de deterioro cognitivo, de ansiedad, de depresión. Y bueno, siempre hay que tratar de llegar como a un equilibrio en la toma de la decisión. Para hablar ya específicamente de el inicio óptimo, pues lo ideal sería tal vez colocar un acceso vascular permanente o mal llamado permanente, pero pues a lo mejor una fístula arteriovenosa en un paciente que se vea que la expectativa para inicio de hemodiálisis sea en el siguiente medio año, o la colocación temprana de catéteres de diálisis peritoneal para que cicatrice bien la herida, para que no se exponga a que esté transitoriamente en hemodiálisis, sino que inicie a lo mejor ya con un criterio más selectivo y no siempre una cuestión de urgencia, que es la realidad. O sea, por una u otra razón, por lo menos, no solo en México, sino en el mundo, casi siempre se esperan hasta el final. Y los desenlaces que derivan de esto, pues no siempre son los mejores, ¿no?
Y recalco lo de la última flechita, el inicio oportuno de diálisis se va a dictar principalmente por síntomas del paciente y o signos tempranos de complicaciones urémicas. Estas son las recomendaciones de diferentes organizaciones para el inicio de diálisis. La gran mayoría, o sea, te ponen los clásicos criterios como que, bueno, una mnemotecnia por ahí, A, E, I, O, U, la que en algún momento a mucha gente le gusta usar y pues va enfocado a cuestiones de urgencia dialítica. O sea, la presencia de acidosis, de un trastorno electrolítico, de alguna intoxicación, de la sobrecarga de volumen o una uremia extrema, pues evidentemente son indicaciones de inicio de urgencia. Sin embargo, para cuando no es ese el escenario, aquí por ejemplo hacen ya, aquí mencionan una recomendación un poquito viejita del grupo de Kadoki, con tasas menores a 15, sobre todo en el paciente con diabetes, de la Sociedad Americana de Nefrología. Aquí no ponen ninguna postura más formal, más que sea una decisión compartida, y algunos otros grupos, aquí, por ejemplo, monitorización estrecha por el nefrólogo y la presencia de síntomas, aquí abajo también hablan de síntomas, acá hablan, por ejemplo, de desnutrición, o sea, no hay realmente un consenso global, y pues mi postura sería cuando iniciar diálisis. Yo les puedo decir cuando los beneficios de la diálisis para la salud y la sobrevida empiecen a ser superiores al riesgo y a las dificultades del procedimiento, y que sea no muy temprano, pero tampoco tan tarde. Hay pocos trabajos que lo han buscado analizar, ya es un trabajo que tiene ya 10 años que salió, es igual del New England, y se hizo en 828 pacientes que ya estaban en una etapa predialítica. Se incluyeron 2 grupos, aquellos con tasas entre 10 y 14, que fue el que se definió como de inicio temprano, y uno de inicio tardío con pacientes entre tasas entre 5 y 7. El criterio para conectar a los pacientes con tasas bajas entre 5 y 7 fue que presentaran síntomas. Se siguieron por poco más de 3 años y medio, y lo que se observó es que en cuanto a sobrevida les fue igual a ambos grupos, básicamente a los pacientes tanto con inicio temprano como con inicio tardío. Inicio temprano me refiero a estas mismas tasas entre 10 y 14, pues les fue básicamente igual a lo largo del tiempo. Y bueno, a raíz de este trabajo se concluyó que el inicio temprano de diálisis no se asociaba a un aumento de sobrevida comparado con un inicio tardío definido por síntomas. Entonces, esto de síntomas es algo que se tiene que preguntar de manera dirigida en la consulta. Por eso también la parte de la referencia temprana, para ir preparando al paciente, ir sensibilizándolo, capacitando, viendo la parte operativa de cómo concretar el tratamiento. Porque una cosa es decir, el paciente tiene indicación médica, pero también existe una parte operativa de cómo se tiene que hacer. Y pues esto idealmente dependería de la preferencia del paciente, del deseo de independencia, que es algo que a ellos les pesa mucho, en un nivel particular qué tanto pueden pagar, de si cuentan o no con red de apoyo, o en el caso pues muy de nuestro país, o sea, si cuentan con un tipo de seguridad social, o cómo van ellos a absorber pues cómo concretar el tratamiento, y algunas cosas también de logística, ¿no? O sea, qué tan lejos les queda una unidad de hemodiálisis, si el domicilio cuenta con las condiciones para realizarse peritoneal. Dializar o no dializar, bueno, ya para casi concluir, les dejo estos 2 conceptos, uno enfocado a cuidados de soporte renal, que estrictamente en este término que se ha empezado a utilizar ya estos últimos 5 años, habla mucho del enfoque que sea mejora de calidad de vida, que no ponen un criterio por edad, no ponen, va de la mano el cuidado de soporte renal con el hecho de dializar a alguien, pero también ser muy claros en que a lo mejor no solamente es dializo o no dializo, sino que el paciente tiene todo un trasfondo, o sea, en algún momento es prediálisis, y si se dializa y si se trasplanta, pues va a seguir siendo un paciente con daño, o sea, con enfermedad renal crónica, y que si pierde ese injerto renal porque rechazó, porque cumplió su expectativa de vida, va a volver a regresar a diálisis. O sea, realmente hablan más como de un concepto más holístico de cómo llevar al paciente, y en su momento, pues hablar también de los cuidados del final de la vida. En cuanto al tratamiento conservador, también es bajo esta misma corriente, en la cual pues se sabe que no todos los pacientes pueden ser candidatos por una u otra razón. La idea pues es básicamente la misma, en entencer progresión en la medida de lo posible, que las decisiones que se tomen sean compartidas, que haya manejo activo de síntomas, o sea, pueden tener síntomas de uremia, y lo que se pueda ofrecer de fármaco, de tratamiento farmacológico, pues que se haga, y pues todo el apoyo que involucraría a lo mejor un aspecto psicológico, social, familiar, y pues espiritual, y específicamente el tratamiento conservador, pues, que sería no diálisis, pues a lo mejor se buscaría ofrecer en aquellos pacientes
que bajo ciertos escenarios clínicos pudieran no beneficiarse. Aquí les muestro uno de los trabajos donde se analizó esto. Incluyó una corte de adultos mayores en etapa prediálisis. Se hizo un análisis de sobrevida a 200 días posterior al inicio del tratamiento, y al parecer los pacientes que iniciaron diálisis pues vivieron más. Sin embargo, al hacer un ajuste por comorbilidad, pues básicamente les fue igual. O sea, realmente la expectativa de sobrevida con o sin diálisis no iba a cambiar. Son cosas que se están explorando todavía. No hay un consenso universal de cuándo plantearlo. En muchas ocasiones sí se tiene que poner en la balanza de a quién sí, quién no, y quién realmente sí se va a beneficiar del tratamiento, y que pues, dado los costos de la enfermedad renal crónica y el impacto que tienen en sobrevida, en años de discapacidad y para los propios sistemas de salud, pues posiblemente sea una corriente que agarre más auge en los próximos años. Y pues ahora sí que... Oye, perdón, y solo para entender los resultados de ese estudio, la gráfica del lado derecho, donde se hace el ajuste por comorbilidad, eso significa que para que se diera la gráfica del lado izquierdo, de esa manera, los pacientes que recibieron el tratamiento conservador, ¿quiere decir que tenían más comorbilidades? ¿Y que no. por eso cuando se hace el ajuste ya quedan igual? No, aquí la decisión de ofrecerlo no fue del contexto, o sea, de que se pudiera ofrecer el tratamiento y que era que el paciente aceptara y la familia quisiera. Se incluyeron, se les hizo el seguimiento, o sea, sin el ajuste por comorbilidad, es lo que se observó, que el paciente que estaba con diálisis vivía más, pero no se había considerado el factor comorbilidad. Entonces, el cómo evaluar comorbilidad, no hay escalas propias para enfermedades renal, para pacientes con daño renal. Habitualmente utilizamos en el contexto de adulto mayor y no adulto mayor las mismas, o sea, las mismas que a lo mejor en otros escenarios clínicos. O sea, pondremos en la balanza un Karnofsky alto, un ECOG bajo, y pues el Apache, el SOFA, pues en un paciente a lo mejor más crítico, ¿no? Pues, o sea, la edad te va a dar puntos, la desnutrición te va a dar más puntos, la falta de movilidad te va a dar más puntos, la presencia de diabetes te va a dar más puntos, de cardiopatía isquémica, de un cáncer activo. Entonces, la expectativa de vida realmente ajustada por comorbilidad global es lo que en algún momento pudiera ponerse en la balanza. Sin embargo, no hay un consenso formal a nivel mundial, ni por recomendaciones de CADIGO, ni tampoco mucho menos en México. Realmente los que han buscado impulsar esto son los europeos, sobre todo este artículo de hecho se hizo en un centro de adultos mayores en Gran Bretaña, y la corriente, bueno, y el grupo de medicina paliativa del área de nefrología de la Sociedad Española de Nefrología. Ok, y ahí me llama la atención que más o menos son unos, probablemente la mediana cae en unos 30 meses más o menos, ¿verdad? A partir del diagnóstico de etapa 5, así es. 30 meses de supervivencia en la del lado derecho. En el lado derecho. Así es, 30 meses son poquito más de 2 años. Ahora, la realidad es que sí hay estadísticas de cuánto es la sobrevida global de un paciente con enfermedad renal crónica. Aquí en México hay muy pocos trabajos que han hablado de eso, sobre todo porque no, bajo el mismo precepto, no hay un registro universal de pacientes con enfermedad renal, no hay un registro formal de pacientes en diálisis, el sistema de salud está fragmentado al respecto del manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, realmente el Seguro Social tiene sus estadísticas, pero pues no las sacan. Hay por ahí un trabajo que se publicó el año pasado del Hospital General de México, donde más o menos se estimó que la sobrevida de un paciente con seguridad social, no puso nombres, yo creo que agarraron tal vez un poco de todos, era de cerca de 3 años, independientemente de la edad. Lo cual habla, pues, sí, de una cierta peculiaridad de la población mexicana, porque los japoneses, por ejemplo, manejan medias de sobrevida de en torno hasta 7 años. Y eso aquí en México, 3 años con seguridad social, y los pacientes sin seguridad social de hasta 1 año y medio. Pero bueno, también eran pacientes, eso sí, sin seguridad social eran pacientes del Hospital General. Entonces, pues también el perfil del paciente del Hospital General, pues no sé, es peculiar, ¿no? Va como mucho para el paciente que no
no se está en un escenario demasiado complejo de vida. Sí. Y pues ahora sí que ya con esto terminamos. Nada más algunos puntos para llevar a casa. Vamos a ver que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública mundial, que la tasa de filtrado estimada y la albuminuria en 24 horas son marcadores necesarios para la estadificación de enfermedad renal crónica, que la referencia temprana al nefrólogo se asocia a mejores desenlaces clínicos, que el tratamiento médico asociado a factores modificables se centra en reducción del riesgo cardiovascular, control glucémico, control de tensión arterial y uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que las complicaciones de la enfermedad renal crónica incluyen hipertensión arterial sistémica, anemia, enfermedad ósea mineral, desequilibrio ácido-base, desequilibrio electrolítico, sobrecarga hídrica y desgaste proteico energético, que el inicio de diálisis es un proceso que involucra un equipo multidisciplinario, que la individualización del tratamiento es necesaria y que hay que considerar extender la terapia libre de diálisis en casos selectos, que no existe una tasa estimada ni un valor de laboratorio que define el momento de inicio en un programa de diálisis o hemodiálisis crónica, que deben de tomarse en cuenta síntomas, control de trastornos metabólicos y progresión de la enfermedad renal crónica, que no hay evidencia que sustente que una modalidad de diálisis sea mejor que otra, y eso, digo, no les puse por ahí una grafiquilla, pero sí hay muchos metaanálisis que han buscado comparar ambas modalidades. Básicamente la decisión tiene que ser individualizada, con ambas les puede ir muy bien, y algunas personas, sobre todo con mucha comorbilidad, podrían no beneficiarse de inicio de diálisis. Incluso en algún momento se utilizó una tasa estimada, ¿no? Sí. Recuerdo que era por Cockcroft, que era de 15. Sí. Es más o menos como una recomendación por ahí del 2000 o un poquito antes del 2000. Sí. Y decía, un paciente con diabetes con tasa menor a 15, entra. Un paciente sin diabetes con tasa menor a 10, entra. Sí. Sí, así era como se manejaba, pero pues ya siendo, digo, este artículo del New England sí vino a tirar por ahí la recomendación, y pues también se observó que dada la carga de enfermedad renal crónica, la progresión, los cambios en incidencia y en prevalencia, pues realmente sería hasta cierto punto incosteable dializar a todos. Creo que el foro se presta para comentarlo, y pues sí, la enfermedad per se, manejarla de manera crónica es cara, y finalmente se han hecho esfuerzos, y se han quedado en esos esfuerzos. Sí es algo que más allá de la postura, a lo mejor del grupo médico que pudiera enfocarse esto, que son los nefrólogos y gente de la Academia Nacional de Medicina, para poder tratar de dar una cobertura en el sistema de salud, pues a lo largo de la historia de la nefrología en el país no se ha podido concretar. Sí, bueno, pues no sé si alguien de los presentes, de los internos, tenga alguna duda o algún comentario sobre la clase. No, muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Yo tengo una duda. Sí. Había mencionado que había unos criterios para hacer diálisis, pero eran como de urgencias y que eran A, E, I, O, U. Sí. ¿Me podría repetir cuáles eran, por favor? Sí, claro. Fíjate que es una mnemotecnia que ahora sí que es mucho como de pasillo, pero mira, son de pasillo, así como que algún nefrólogo viejito o alguien que los quiera ahí, no sé, pantallar, pues puede usar, pero son acidosis. La E es de desequilibrio electrolítico, que básicamente sería hipercalemia. O sea, el único la hipercalemia sería uno de los que se tendría que dializar de urgencia, obviamente por el papel que puede tener en función cardíaca, y también en algunos casos la hipercalcemia, pero eso tendría que ser una hipercalcemia muy, muy, muy refractaria, y habitualmente hay otras estrategias de manejo que se podrían ocupar. El tercero de la I son las intoxicaciones. Más allá que de eliminar el fármaco por sí solo, el tóxico, perdón, es un poco al manejo de las complicaciones que derivan, sobre todo en la presencia de algunas variantes de acidosis. O sea, la intoxicación, por ejemplo, por politenglicol, por metformina, o sea, en su momento pueden llevar acidosis muy refractarias al manejo médico, y se les daría el soporte renal. La O es de sobrecarga de volumen, de overload. Entonces, un paciente que llegue con edema agudo pulmonar y no responda a una dosis de diurético alta, pues tiene que ultrafiltrarse. Y la U es de uremia. El síndrome urémico todavía existe, y sí es también una indicación de urgencia para inicio de diálisis.
Ahora, mucho de las recomendaciones que había planteado aquí es para la incorporación a programas crónicos. Siempre va a ser mejor conectar a un paciente, o sea, ponerle un Majurcar a un paciente o sea, que tú puedes citar en una sala de espera, en una unidad de hemodiálisis ambulatoria, a que lo tengas intubado y porque pues así les convulsionó y no despertó, o sea, en costos, en todo, siempre va a ser mejor tenerlo, o sea, que sea de manera electiva y programada, ¿no? Lo puedes realizar de manera más cómoda, sin tanto riesgo, tienes menos posibilidad tal vez de errar en alguna de las maniobras que hagas, y pues obviamente es un paciente que va a estar menos complejo. Habitualmente, si están muy negados a la diálisis, hay gente que se dice, pues ahora sí que hasta que no siempre es como de, ya lo necesito, o sea, a veces hasta que no se están muriendo aceptan, pero sí, realmente la postura tendría que ser de que entre más tarde inicie, pues con todas las complicaciones que derivan del daño renal, pues el cuerpo no lo podría tal vez tolerar igual. O sea, son pacientes un paciente con tasa de 12 a lo mejor ya tenía más o menos criterio, o un paciente de 10, pero hay gente que se espera y llegan hasta que las tasas son de 2, de 3, y pues están mucho más acidóticos, más anémicos, más desnutridos, más inflamados, con más daño endotelial. O sea, realmente el pronóstico de sobrevida es mucho menor si entran de urgencia, ¿no? Ok, muchas gracias. Por nada. Otra pregunta, en el caso de nosotros como médicos generales, ¿cuáles Sí. son las medidas o acciones que podemos tomar para agilizar que el paciente, digamos que no pierda tiempo, ¿no? Y no avance más su enfermedad renal crónica? Si nosotros llegáramos a detectar a un paciente así, ¿qué cosas podemos realizar tanto de diagnóstico como tratamiento antes de referirlo? De acuerdo. Yo creo que lo primero, en cuanto al diagnóstico, hay una serie de campañas, que coordina aquí la Fundación Mexicana del Riñón, a través de un subrogado de un estudio o de unas pruebas de tamizaje que se llama Estudio KIP. El KIP, lo coordina aquí, te digo, en México, la Fundación Mexicana del Riñón y gente de la Universidad Panamericana, y básicamente van a pruebas de detección. Las pruebas de detección que se utilizan es un examen general de orina y una creatinina en sangre. Teóricamente son para población abierta y hacen campañas más o menos casi bimestrales en diferentes lugares. No son campañas grandes, porque finalmente es una asociación civil, no es algo gubernamental, pero el enfoque sería el mismo. Para detección y tamizaje, lo que requiere una persona es una creatinina sérica y por lo menos un general de orina. Teniendo una creatinina sérica fuera de lo normal y por lo menos una cruz de proteína en el general de orina o trazas, algo más está pasando. O sea, es como el primer foco rojo. Entonces, ya sea que el médico que lo absorba, o sea, que lo vea en un inicio, o sea, si los mandan a ustedes o ven un general de orina y una química alta, algo más está pasando. Lo primero que se tendría que hacer es discernir entre qué tipo de daño renal está haciendo. Con alguna de esas dos pruebas alteradas, mi sugerencia sería, si tienen o se sienten con la confianza de hacerlo, se tiene que reevaluar al paciente de manera más dirigida. Entonces, si tiene la creatinina alta, por lo menos requiere otra creatinina para corroborar primero que el resultado sea correcto. Y obviamente las demás pruebas incluirían pues una biometría, unos electrolitos, obviamente el general de orina, ver si la proteinuria cambió, si la proteinuria se quitó, que a veces también el cómo discernir que un general de orina es no nada más una infección de vías urinarias, sino es una nefritis tubulointersticial, pues a veces sí, se requiere más, un poquito más como de colmillo, por así decirlo, pero pues para eso se requiere ahora sí tener como más el entrenamiento. Yo creería que con cualquiera de las dos que les quede la duda, lo refieran, pero partiendo de esos dos, creatinina alta y examen general de orina con proteinuria. Y lo pueden referir a un médico internista, o sea, no tiene que ser estrictamente al nefrólogo. Hay una carencia muy grande de nefrólogos en el país, entonces también no es no va a ser tan habitual que a lo mejor el paciente pueda ir. Lo pueden canalizar a un hospital de segundo nivel o a un área de medicina interna, o sea, finalmente con esto pudiera ser tal vez suficiente para completar el abordaje. Si quisieran todavía así darle un poquito más de abordaje, mi recomendación sería tratar de discernir entre si el daño es agudo o crónico, y en la parte práctica de lo que se pueden auxiliar es de un ultrasonido.
Si tuvieran, por ejemplo, un paciente que les llega con creatinina de 5 y ven un ultra con riñones chiquitos, bueno, pues definitivamente el daño es crónico y con más razón amerita nefrólogo porque ya es un daño crónico. Si dicen, ¿sabe qué? Pues o sea, con una creatinina de 5, la tasa le va a dar como la tasa estimada como de 7, de 6. Si un paciente, por ejemplo, no sé, tiene riñones normales con una creatinina alta, o sea, una creatinina, no sé, en 6, pues aún así también es un daño severo. Y ahí el detalle de ese paciente es que, bueno, como sea el renal crónico, es un paciente que eventualmente va a progresar a enfermedades, va a requerir diálisis y va a ser dependiente de diálisis. Si el daño es agudo, y la forma en la que lo pudieran tal vez discernir, digo, sería con el estudio de imagen, es un paciente que todavía con mayor razón tendrían que referir, porque es un paciente que tiene una potencial capacidad de reversibilidad, a diferencia de lo que es un paciente con enfermedad renal crónica. Ambos escenarios son factibles, o sea, pueden ocurrir. Ambos llegan a la consulta de cualquier médico que vea pacientes crónicos. Yo creo que yo dependería en el abordaje de esas 3 pruebas: la química sanguínea con la creatinina, la proteinúria en el ego, y para discernir si me queda mucho la duda, corroborar los resultados incluyendo un ultrasonido. Si veo que a lo mejor no se pudiera a lo mejor abordar más, pues adelante, que se refiera. Para el tratamiento yo buscaría hacer énfasis en 3 cosas: que sí traten de conseguir la referencia, porque pues de una u otra forma, y como sea, tiene que quedarles muy claro que es una enfermedad crónica. O sea, enfermedad renal crónica por definición es un daño no reversible. Es una condición que al paciente le va a conferir un riesgo toda la vida, un riesgo de que se complique más, de que se muera antes. Y segundo, que las estrategias que hay una vez que a lo mejor hacen la referencia y los vuelve a ver a ustedes, los busca de manera particular y todo esto, puede ser como muy enfático en el manejo de, primero, el control de factores de progresión, o sea, que ya los que fueron los que comentamos, o sea, presión arterial, si es diabético, que tenga hemoglobina glicosilada en metas, si tiene una dislipidemia muy franca, que bueno, se le busca dar tratamiento para la dislipidemia. Y en un segundo punto, las medidas dietéticas, que más o menos lo que se recomienda bajo el precepto de una dieta baja en proteína, así de manera coloquial, pues se les busca quitar la mayoría de las carnes rojas, y de los lácteos, o sea, tratar de incidir en eso, y posteriormente el manejo de las complicaciones, ¿no? O sea, si tiene algo de anemia, pues darle a lo mejor algo de hierro vía oral que se puede dar, o a lo mejor un poquito de eritropoyetina, aunque eso yo lo dejaría ya más para el especialista. Y bueno, de todo lo demás, ¿no? Si tiene potasio en 5, 6 o en 6 y está con los sartán, pues le quitan el antagonista o sea, el ARA2, y le dejan, no sé, un calcio antagonista, o le dejan un beta bloqueador. O sea, tratar como de que en general todas las potenciales complicaciones también se estén manejando a la par. Yo creo que esas serían mis recomendaciones, doctora. Oye, cuando tienes un paciente con un estadio 1, 2, 3, que requiere monitorización, ya sea con internista, nefrólogo o incluso médico general o pasante, porque muchas veces en el pueblo pues no está tan fácil. Claro. El estándar para dar el seguimiento es creatinina sérica y una estimación por seca de EPI. Sí. ¿En qué casos utilizarías una creatinina en orina de 24 horas que se considera un poco más, una estimación más confiable? Sí, mira, la ventaja que tiene seca de EPI es que ya es una fórmula que, pues para el grado de tecnología que ya hay, pues sería muy raro que alguien no tuviera el acceso. O sea, alguien, me refiero a un profesional de la salud, porque pues ahora sí que ya cualquier persona tiene un teléfono, en una calculadora médica estándar, ahí tendría que venir la fórmula. Y lo único que te van a pedir es la edad, el valor de creatinina absoluto, la raza, y si es hombre o si es mujer. Y te va a dar una determinación estimada de lo que más se pudiera acercar hasta el momento
a un estándar de oro que es la determinación de la tasa medida por inulina, que se administra vía intravenosa en esas pruebas que no son, o sea, rutinariamente no se hacen y que son básicamente incosteables. Entonces mi recomendación sería que los que no tengan en la calculadora la descarguen, o sea, descargamos otras cosas, tenemos la entrada directa a Facebook, a Snapchat, a todo, entonces pueden bajar una calculadora médica y tenerlo ahí disponible, y les va a dar una buena aproximación. Antes se llegaba a usar mucho una depuración de creatinina de 24 horas. Una depuración es una forma de, por así decirlo, de estimar qué tanta capacidad tiene el riñón de filtrar creatinina a lo largo del tiempo. El detalle de las determinaciones en la orina de 24 horas del valor absoluto de creatinina es que la creatinina es una molécula que habitualmente dentro de la fisiología, o sea, no es un biomarcador perfecto, se filtra dentro de la barrera de filtrado, una parte se va a absorber dentro de los túbulos y una parte se va a secretar. Entonces va a haber ciertas condiciones que pueden modificar el resultado final, que es lo que la persona orine. No te va a hablar tanto de la capacidad integral que a lo mejor pudiera tener el mecanismo de filtrado de manera basal, porque finalmente lo que uno busca evaluar es eso, la capacidad de filtrado estimada. Entonces, ¿qué puede hacer que la creatinina se excrete más? Por ejemplo, el consumo de algún fármaco. El diurético, ¿no? El Bactrim lo puede hacer, por ejemplo. Entonces, un diurético lo puede hacer. El ejercicio lo puede hacer. La fiebre lo puede hacer. El que estuve todo el tiempo de pie lo puede hacer. Una rhabdo lo puede hacer. No es lo mismo a lo mejor la excreción de creatinina que a lo mejor puede tener una persona que mide 1,90 y que tiene por ahí algo de descendencia africana, a lo mejor a lo que pueda tener algún asiático, ¿no? O alguien que tenga algo de descendencia, pues sí, como más del oriente, porque corporalmente son diferentes, y la creatinina se sabe que también es un marcador que depende de masa muscular. Entonces, como realmente las muestras de orina requieren mucho una interpretación en torno al contexto clínico, no es que no se pueda usar, pero se tendrá que tener como más esa experiencia de decir, salió alterada porque el paciente tiene 70 años, y no hacer una falsa lectura del valor. Por eso yo creería que es un poquito más práctico actualmente agarrar la calculadora, nos da un estimado, y a raíz de ahí nos vamos a dar un punto, o sea, una idea mucho más certera. O sea, un paciente... si no tuviéramos, por ejemplo, la calculadora y decir, bueno, ¿qué creatinina me tendría que ser de alarma? Yo diría cualquier creatinina arriba de 4, por lo menos por las recomendaciones de otro tipo de desenlaces renales. Es una cuestión que básicamente ya tendría que ver por lo menos un nefrólogo. Una creatinina de 4, a lo mejor con menos de 4, una creatinina de 3, de 2, nos da margen para que lo veamos todavía nosotros, como pasantes, como médicos generales, como un médico internista o alguna otra variante de especialidad médica que vea pacientes crónicos. Oye, ¿alguna indicación para gamagrama renal? Sí, el gamagrama renal como prueba diagnóstica se prefiere sobre todo en aquellos que tengan datos o algún componente de uropatía o nefropatía obstructiva y que eventualmente pudiera condicionar enfermedad renal crónica. Uropatía o nefropatía obstructiva como causa de la enfermedad, y que en muchas ocasiones, o sea, por frecuencia, pues es diabetes, pero no es diabetes, es litiasis, o sea, litiasis coraliforme, un riñón en herradura. La enfermedad renal poliquística también pueden en el abordaje funcional renal, también. No es un estudio que hasta cierto punto vaya a modificar la conducta, por lo menos del tratamiento médico. Casi es como un abordaje, digamos, un poco más de índole urológica, y el beneficio formal es para eso, ¿no? Para tratar de identificar la potencial causa, el papel que puede tener la obstrucción en disminución de filtrado. Y ya, las conductas terapéuticas de eso habitualmente las abordará un urólogo. Bueno, pues ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. Bueno, gracias. Adelante. Yo tenía una pregunta con respecto a la evolución de la enfermedad renal, porque, sí. Bueno, tomando en cuenta la lesión renal aguda como tal, sí. Preguntaban o nos preguntábamos varios compañeros si hay algún intervalo de monitorización de algún marcador de daño, si
Por ejemplo, en enfermedad renal crónica, en el caso de la anemia, se monitoriza cada tanto. Entonces, en el caso de la lesión renal aguda, para evitar esta evolución hacia la cronicidad, ¿hay algún marcador, hay algún intervalo de tiempo que debamos de tomar en cuenta para la evaluación de estos marcadores? Sí, gracias. Una pregunta muy, muy interesante. Fíjate que hablar de eventos de lesión renal aguda, pues también el cómo evaluar lesión renal aguda depende básicamente de dos criterios, un criterio clínico y uno bioquímico. El clínico, que muy difícilmente se puede evaluar a menos de que el paciente esté muy, muy apegado y se cuente con la forma, es volumen urinario. El segundo, el bioquímico, es también el deterioro de función renal medido por elevación de creatinina con ciertos intervalos de tiempo. En la historia natural de la estadificación de la lesión renal aguda, se pueden manejar intervalos de hasta 7 días como máximo, dependiendo del tipo de clasificación que se utilice. Pero eso es únicamente para el diagnóstico y la estadificación. Eventualmente, una vez que se identifica el evento de lesión renal aguda, se busca tratar la causa de la lesión, que se mejoren todos los potenciales desencadenantes del daño y que bajo este comportamiento natural de reversibilidad que sí tiene por definición, la expectativa de recuperación se pueda observar en un periodo máximo de 3 meses. Un paciente con una lesión renal aguda, independientemente de la etapa, tendría que tener como máximo una recuperación a su valor basal permisivo de máximo 3 meses. Entonces, vamos a suponer que alguien elevó creatinina en el hospital por una infección de vía urinaria, se trató, mejoró, se fue con una tendencia, porque durante la evolución y el seguimiento de la lesión renal aguda se le van tomando creatininas. El biomarcador creatinina, que es el que casi siempre se utilizaría para el diagnóstico, tiene un comportamiento de elevación gradual y lo que va observando uno es la tendencia. Eventualmente, esta tendencia en algún momento tiene que detenerse, con o sin diálisis, porque eventualmente algunos también requieren soporte renal con diálisis o hemodiálisis. Este evento se llama como fase de meseta. O sea, la creatinina va subiendo, 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 se le quita todo lo que a lo mejor pudiera contribuir. Llegando a esa fase de meseta, uno esperaría cierto tiempo la recuperación, que esto puede tardar, dependiendo de la causa, a veces hasta semanas. Pero finalmente, por la propia naturaleza del daño, uno esperaría que revirtiera. Pues si uno ya le quitó los agresores renales, pues tendría que revertir. Si algo persiste, a lo mejor ahí se indica, o sea, si vemos que, no sé, que pareció una necrosis tubular aguda y no recuperó, o solamente una nefritis tubulointersticial y no mejoró, que era nefropatía por medio de contraste y sigue sin orinar 2 semanas después y ya lo conectaron y todo, pero pues, o sea, sigue sin orinar, o sea, habitualmente son riñones que a veces requieren hasta biopsia. Para delimitar un poquito qué más pudo haber pasado, que pudiera contribuir a que ese pronóstico renal no fuera más favorable. Y sí, para hablar de que se quedaron crónicos, el punto de corte son 3 meses. Son los 3 meses. Doctor, y otra pregunta con respecto, igual, tocando este lapso entre lesión renal aguda crónica. Una vez que este paciente que ha estado hospitalizado ya recupera esta función renal, ¿hay algún tratamiento extra que se le deba dar, además de, las complicaciones que tuvo durante estos eventos para prevenir o limitar esta evolución? Depende de la causa. Depende de la causa, sobre todo en los daños agudos. Hay algunas variantes que son las que se beneficiarían del uso de inmunosupresión. O sea, por ejemplo, una nefritis tubulointersticial muy a tiempo se puede frenar con esteroide. Pero entonces sí requieres tener como mucho el ojo clínico de que eso esté pasando. Y eso depende igual de que uno haga un buen interrogatorio, que uno revise muy bien lo que está pasando con el paciente, que identifique en qué contexto está. O sea, contexto es que, no sé, hicieron un trasplante de médula ósea y está con profilaxis, con Bactrim, con aciclovir, está con omeprazol y tuvo diarrea. O sea, pues o sea, esas 4 cosas son nefrotóxicas. De una u otra forma, o sea, lastiman el riñón. Entonces, se busca como controlar todo y pues, o sea, a tiempo se pudiera beneficiar si es que a lo mejor
uno, insisto, tiene la experiencia clínica para hacerlo. Hay diferentes esquemas de esteroide. Mi recomendación sería que si no tienen experiencia usándolos, no los usen. Y si se van a animar a usarlos, sea una dosis por lo menos que no ponga en peligro la vida del paciente, porque también hay complicaciones de usar esteroides de manera. Hay escuelas que dejan, no en nutrición, pero en otras escuelas de nefrología dejan, por ejemplo, dosis bajas de dexametasona, 2-3 días. Se pueden manejar, o sea, no son las mismas, o sea, no son dosis tampoco que requieras pasarle 1 gramo de metilprednisolona, o sea, una dosis altísima de esteroides. No, o sea, son esteroides en general a dosis más bajas y es como solamente para ciertos escenarios. Por ejemplo, el saber que un paciente va a entrar a un cateterismo, que es un escenario muy común, pues hacer una evaluación de qué tanto riesgo hay y pues saber, ¿no? O sea, si alguien contribuye, el anestesiólogo, el cardiólogo, el intervencionista, ¿cuánto le vamos a pasar de contraste? Oye, pues no más de lo que, o sea, entre más contraste, pues más riesgo. Claro, muchas gracias, doctor. Pues sabes qué, sé que se beneficia un esquema. Hola. Bueno, ¿algo más? Si un paciente tiene la posibilidad de trasplante renal y también la posibilidad de diálisis, ¿cuál es mejor? ¿Y cómo se hace? Pues sí, ¿cómo se escoge? Sí, idealmente cualquier paciente con una tasa menor a 20 pudiera ser candidato a un trasplante renal como modalidades de sustitución. Sin embargo, siempre se requiere individualizar el caso. Depende mucho de reserva funcional, de expectativa de vida y de la logística para poder concretar el trasplante. Así como se requiere cierta infraestructura para poder ofrecer diálisis o hemodiálisis, también en el país el cómo regular un trasplante, poderlo llevar a cabo, dependerá de que primero se cuente o no con donador por las características del Programa Nacional de Trasplantes y de cómo se maneja el trasplante renal en México. O sea, una vía privada, una vía pública, en la vía pública, en qué tipo de institución. Hay comités locales que habitualmente todos los pacientes que se trasplanten tienen que pasar por un comité que dé varios vistos buenos y que consideren que el paciente es apto. Habitualmente se les hace un protocolo cuando tienen donante, tanto al receptor como al potencial donante, que va muy enfocado a complicaciones cardiovasculares, a una evaluación del estado infeccioso y, bueno, potencialmente infeccioso y la parte inmunológica. Y pues nada más, pasan por un comité. Si no hubiera donante, el poderlos incorporar a una lista de espera en el Sistema Nacional de Salud Mexicano, depende de a qué institución busquen afiliarse. Eso está regulado por el Centro Nacional de Trasplantes y pues básicamente el paciente solamente tiene una opción de institución a la cual inscribirse. En esa institución, una vez que esté inscrito en el programa, entra una lista de espera. Hay diferentes tipos de listas de espera que básicamente se estratifican por grupo sanguíneo y el grado de potencial aceptación o rechazo a un órgano, que depende de pruebas inmunológicas, y hasta cierto punto de algunas otras ya más decisiones más dependientes de cada centro. Por ejemplo, la expectativa de vida que pudiera tener el paciente por edad o por antecedentes de modalidad dialítica, segundo trasplante, porque estuve en peritoneal y perdí acceso, o sea, perdí la cavidad y nada más me quedé hemodiálisis y ya no tengo más que una fístula, ya me acabé la otra fístula y tuve 2 catéteres. O sea, ya son decisiones mucho más individualizadas, pero básicamente depende de la institución, o sea, de cómo se concrete la forma operativa para poder ofrecerlo. Hay pacientes, te puedo decir que a lo mejor ciertas contraindicaciones también hay. O sea, un paciente con una infección activa no se puede trasplantar, un paciente con un cáncer activo no se puede trasplantar, que de hecho son de las complicaciones de las que fallecen los pacientes trasplantados. Y pues yo creo que también soy de la postura de que cuál sería mejor entre hemo peritoneal o un trasplante. Por expectativa de sobrevida y de calidad de vida, eventualmente pues un trasplante. Ok, doctor, gracias. Pues nada. ¿Algo más? Bien, pues Adrián, te agradecemos mucho tu tiempo y tu facilidad para explicar un tema tan complejo e interesante.
y además porque nos extendimos bastante en el horario que te habíamos pedido. Y pues estamos en contacto, amigo. Muchas gracias. Pues un placer haber contribuido. Ojalá me vuelvan a invitar. Yo encantado de poder apoyarlos. Y si hubiese más dudas, pues ahí se las hacen llegar a que te las hagan llegar, Toñito. Ya yo se las contesto por correo sin mayor problema. Bueno, ahorita si quieres, si me das permiso, les comparto tu correo electrónico y Claro, si es que hay alguna duda. Claro que sí. Gusto a Perfecto. todos. Buenas noches. Doctor. Gracias. Cuídense mucho. Buenas noches. Excelente noche. Gracias, Bye. igualmente. Hasta luego.